Muy bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son los objetivos con los que ha nacido este programa? Pues construir espacios donde emprendedores y actores sociales puedan llevar, crear, idear todas sus ideas, todos sus desarrollos, para poner en prácticas ideas innovadoras que atiendan una problemática social. ¿Cómo? Pues a través de una empresa social, ¿sí? Un emprendedor social es aquel que toma las herramientas, las ideas de una empresa tradicional, digámoslo así, una empresa capitalista, toma las herramientas, ideas que le puedan servir, ¿para qué? Para atender una problemática social, y ya sea a través de un esfuerzo personal, reunir a una comunidad, un grupo ya de la comunidad que está establecido para atender cierta problemática, o a través de la constitución de ciertas figuras legales que componen el sector social, que son las sociedades civiles, asociaciones civiles, algunas uniones de crédito, cooperativas, sociedades de solidaridad social, etc. Entonces puede ser tanto persona física como una persona moral, puede dedicarse al sector de las empresas sociales. Entonces nosotros buscamos reunir todas estas ideas para poder trabajar conjuntamente y poder consolidarlas. Nuestros objetivos específicos podemos manejarlos básicamente como tres. Fomentar la cultura del emprendimiento social, ya les platicaba un poquito, es que todos aquellos emprendedores que quieren tomar las ideas o herramientas de una empresa tradicional para atender una problemática social, como la inclusión, el hambre, cuestiones de educación, etc. Otro de los siguientes objetivos es apoyar el desarrollo de productivos que contribuyan a la solución de problemas sociales, ambientales y reconstrucción del tejido social. Y lo más importante es proyectar a la UAM como una institución de educación superior líder en materia de innovación social, desarrollo comunitario. Para nosotros como empresas sociales también tenemos un marco, que es la Ley de Economía Solidaria. Y bueno, es una ley de reciente creación del año 2012, y dice, ¿no?, básicamente que el sector social es un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan. En otras palabras, las empresas sociales son aquellas que sí buscan ser rentables, sí buscan generar capital, pero no para que sus accionistas sigan acumulando dinero, o sea, que sigan haciendo más ricos, sino que toda la rentabilidad, todo el dinero que crea la empresa se reinvierte en las necesidades propias de la comunidad o se reinvierte en las propias actividades de la empresa. ¿Cómo? Pues creando más plazas de trabajo, ayudando a pintar la escuela, ayudando a comprar equipos para la biblioteca de la comunidad, etc., ¿no? Se pretende que las empresas sociales creen un círculo virtuoso de crecimiento comunitario. ¿Quiénes integran el sector social? Pues pueden ser ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas pertenecientes mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores. En general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Muy bien, ¿qué son las empresas sociales? Son aquellas cuyos objetivos primordiales están orientados a la búsqueda del bien común. ¿Qué es el bien común? Pues beneficiar a una comunidad local, regional, global, con acciones de atención al medio ambiente, salud, economía, educación, entre otros. Y las ganancias son reinvertidas principalmente a las propias actividades de la comunidad o de la empresa. Y nace también de dos concepciones. Uno, las empresas sociales buscan la integración laboral, la integración, la creación de plazas de trabajo para personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social, ¿no? Una de las cuestiones es que no entendemos la pobreza como la falta de dinero únicamente, sino entendemos la pobreza más bien desde el punto de vista
de la falta de oportunidades, de la falta de acceso a servicios. Y también quienes están en mayor riesgo de exclusión permanente del mercado laboral, que permitan su desarrollo a través de actividades productivas. Eso buscan las empresas sociales referente a la integración laboral. Y también otro de sus puntos es generar recursos para apoyar una misión social. Esto decía, no es la integración laboral su principal objetivo, sino que las empresas sociales buscan desarrollar negocios o estrategias que ayuden a generar ganancias para mejorar su comunidad, su entorno. ¿Cuáles son las actividades productivas que están asociadas principalmente con el sector de la economía social? Bueno, algunos que podrían interesarnos tienen que ver con biotecnología agrícola, artesanía, reciclaje, edificación sustentable, turismo, proyectos artísticos, transporte sustentable, tratamiento de agua, educación, capacitación. Estos son los sectores que se relacionan con las empresas sociales. Y bueno, finalmente también quisiera compartirles cuáles son las actividades del programa de empresas sociales. Pues nosotros ofrecemos talleres, conferencias, cursos y consultoría dirigida a la comunidad universitaria y también a la sociedad en general, para facilitar el desarrollo de capacidades y adquisición de herramientas necesarias para idear y desarrollar proyectos productivos de impacto social y comunitario. Y otra de nuestras actividades es apoyar emprendedores sociales y empresas sociales que ya estén constituidas, que ya vengan trabajando, al proceso de consolidación y maduración de sus propuestas a través de la participación de convocatorias, que ahorita vamos a ver un poquito cuáles son esas convocatorias. ¿Para qué? Para poder obtener recursos que nos ayuden a impulsar, que nos ayuden a cubrir necesidades propias de la empresa para su crecimiento y también obtener valor. Esto es poder obtener a través de estas convocatorias también recursos para capacitación, para poder mejorar las capacidades laborales de aquellos que participan en nuestra empresa social o de los propios que están liderando los proyectos. Esta parte tiene que ver con la cuestión de las ideas, un poco cómo saber si mi idea es buena o mala, ¿no? Yo creo que no hay idea mala, pero sí hay ideas con potencial o mayor potencial, en este caso de innovación para llevarlos a la práctica que otras. No les voy a dar, por supuesto, ninguna receta, no les voy a dar la solución a esta duda, pero bueno, al menos sí algunos puntos en relación a cómo pensar acerca de un proyecto, ¿no? De un proyecto, de una empresa en general, pero ya en particular de un proyecto social. ¿Me puedes ir a la siguiente, por favor? Pues bueno, ¿cómo vemos el emprendimiento social? Como un proceso de 3 etapas. Por supuesto, esto es generalizar, ¿verdad? Cada una de estas se podría partir en muchas y en muchos procesos, pero de manera general lo veríamos en tres etapas. La primera es observar. ¿Y qué es lo que observamos? Identifican el emprendedor social, lo que busca es identificar un equilibrio social estable, pero inherentemente injusto, que causa la exclusión, marginación o sufrimiento de un segmento de la humanidad. Y estas personas carecen de recursos económicos o de poder político para incidir en cambios o transformaciones que los beneficien a sí mismos. Ajá. Entonces, bueno, en esta primera parte, ¿qué significa identificar un patrón social injusto? Pues bueno, es, por ejemplo, una empresa social de un premio Nobel muy conocido, tal vez lo conozcan, Mohamed Yunus. Él fundó el Banco Grameen, y el Banco Grameen lo que hace es dar microcréditos a mujeres, principalmente a mujeres pobres. Entonces, ¿qué es lo que observó Yunus? Que pues, los bancos, como nosotros lo podemos observar también a diario, que los bancos difícilmente te dan crédito, ¿no? A quien sea, pero si no tienes dinero, formas de propiedades, formas de comprobar tus ingresos, etcétera, etcétera, pues estás amolado, ¿no? Pues bueno, entonces aquí tenemos un patrón identificado, que es la falta de acceso a créditos. La falta de acceso a créditos pues te impide emprender proyectos. Entonces, lo que él hizo en un principio fue prestarle $20 a muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres pobres. Y estas mujeres con estos $20,
pues compraron cosas muy mínimas para poder trabajar. Por ejemplo, algo para coser, algo para bordar, algo para cocinar, etcétera, etcétera. O sea, lo que sea. Pero lo que él observó es que estas mujeres devolvieron el dinero. Entonces eso lo motivó y le dio la idea para ir prestando a más personas, ¿no? Y el proyecto fue creciendo cada vez más, hasta que ahora tiene un banco pues, muy importante que genera y maneja muchísimo dinero y que está en varios países. O sea, pueden investigar sobre el tema también, se llama Mohamed Yunus, y él fue premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se llama el banco? Grameen, es G-R-A-A-M-E-N, Grameen. Así es. Él originalmente comenzó el proyecto en Bangladesh, pero ya está en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica y también de Asia. Pero bueno, entonces, como ese patrón, yo creo que cada uno de nosotros puede identificar muchos, ¿no? A lo mejor muy relacionados por ejemplo, a su actividad. Es muy común que los productores independientes, por ejemplo, de cine, o escritores independientes, etcétera, etcétera, difícilmente pueden exponer sus obras en medios masivos, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, ese también pues, es un ejemplo de un patrón que excluye y que es injusto, ¿no? En este caso para los creadores. Pero bueno, como eso podemos, la idea es empezar con el primer punto de observar y tratar de identificar un patrón que es estable pero que es injusto. Y a veces eso es muy difícil porque implica escapar de la pecera, ¿no? Y poder observarnos y incluso observar cómo nosotros mismos somos parte de estos patrones. Muy bien. El siguiente, por favor. El siguiente proceso es, en todo este patrón, identificar una ventana o una oportunidad para cambiar este equilibrio injusto y desarrollar una propuesta que aporta inspiración, conocimientos, creatividad, acción y valentía. Yo creo que aquí es donde la mayoría de las personas que ha trabajado en aspectos sociales se encuentra o se ha encontrado en algún momento, ¿no? Empezar en ideas de cómo puedo contribuir, cómo puedo hacer algo, cómo puedo mejorar mi propia situación, pero también la situación de los demás, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es a donde llegamos, ¿no? A tratar de pensar e idear cosas. Entonces, pues bueno, pues esto puede ser una empresa, puede ser un taller, puede ser una asociación civil, etcétera, etcétera, ¿no? La idea aquí es encontrar una alternativa, pero lo importante aquí es que esta vaya cambiando los patrones, ¿cómo se llama? Que están excluyendo a gente, ¿no? Entonces, es encontrar alternativas. La siguiente, por favor. Y bueno, a través de estas acciones contenidas en la propuesta, que puede ser un proyecto o una empresa, genera un nuevo equilibrio y cuyo impacto puede ser local, regional e incluso global. Entonces, es mentira que no se pueden tener cambios grandes. Digo, no siempre se logran, ¿no? Pero siempre es bueno empezar desde la propia comunidad, empezar desde pequeño. Un poco como Yunus, él empezó con un grupo de mujeres nada más. Pero ya después encontró un modelo que pudo replicar a mayores escalas. Entonces, por ejemplo, otros ejemplos de algunas empresas sociales tienen que ver, por ejemplo, con la industria farmacéutica. Una investigadora pues, vio que los medicamentos son demasiado caros, como todos sabemos, y que lo mismo, personas pobres no pueden tener acceso a ellos. Entonces, de esa misma forma, a través de su investigación, desarrolló un medicamento que después comercializó a precios muy bajos que estuvieron accesibles a estas personas. Salud. Así es. Y bueno, y fundó una compañía y esta compañía es rentable. Por supuesto, el dinero que se genera y todo eso principalmente se reinvierte para más investigación, para generar más medicamentos y todo esto. Pero en este momento tiene 2 medicamentos que son muy exitosos y que vende en India y en otros países. Entonces, pues bueno, la actividad del campo de acción es muy amplio, más bien dicho. Y cada uno de ustedes, a través de sus propios intereses, capacidades, puede pensar en dónde puede insertarse, ¿no? En dónde puede incidir y también cuáles son los alcances a los que quiere llegar. Bien. La siguiente, por favor. Muy
Muy bien. Bueno, esto en realidad aplica para cualquier tipo de empresa o proyecto. Así es. La mayoría de los proyectos no funcionan, bueno, entre mil otras razones. En una parte porque no se consideró la factibilidad, es decir, qué tan más bien qué tan factible era que el proyecto sea aceptado, comercializado, etcétera, etcétera, o incluso financiable, ¿no? Pero normalmente la mayoría de los proyectos no funcionan porque no son originales. Y ser original es muy difícil. Y bueno, estoy ahorita en la Facultad de Artes, ¿no? Donde, pues bueno, creo que en todas las profesiones, pues la creatividad me parece que es como una sustancia fundamental. Pero yo pienso que incluso para los artistas en ocasiones llega a ser difícil poder ser original, ¿no? Y hay muchas razones. Bueno, pues el nuevo paradigma en este tiempo para cualquier tipo de empresa o proyecto es ser original. Y ser original significa ser creativo, ser idealista, ser soñador y, en otras palabras, ser innovador. Y ahorita vamos a hablar de por qué hablamos de ideales, ¿no? Y de soñar y todo eso. Muy bien. Siguiente, por favor. Los paradigmas que son obsoletos, me faltó incluir otro, pero es, por ejemplo, bueno, en primer lugar, el hacer mejoras. Muchas veces queremos resolver un problema mejorando lo que ya está, o mejorando el sistema, ¿no? Ahorita ponemos un ejemplo. El otro paradigma obsoleto es resolver los problemas inmediatos y no tratar de resolver los fundamentales. Las mejoras en procesos, productos o sistemas son la última alternativa. El nuevo paradigma es innovar, y ahorita vamos a hablar de qué es innovar. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ser innovador? Estas son unas estadísticas en relación a patentes, de las cosas que se han inventado, ¿vale? El 32% de las mejoras o de las patentes que podrían indicar niveles de innovación van orientados a mejoras simples de un sistema técnico. Por ejemplo, hacer que el tanque sea más pequeño, que las llantas sean más resistentes, cosas de ese tipo, ¿no? Ajá. Y normalmente una mejora de proceso, en lugar de simplificar, hace el problema más complejo. Entonces, identificar esta función primaria, ¿no?, de los sistemas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos sistemas? Normalmente se refieren a cuestiones fundamentales como salud, como, por ejemplo, cuidado ambiental o contaminación. Muy bien. Tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de seguridad, confianza, bienestar y comodidad, ¿no? Nosotros generalmente pensamos en cosas muy específicas, por ejemplo, productos, pero todos estos productos o cualquier sistema o cualquier proyecto, pues más bien tendrían que ir buscando desarrollar algunas de estas funciones primarias. Entonces, cuando pensemos en nuestros proyectos, pensemos qué función primaria estamos atendiendo a través de nuestro proyecto. O sea, ¿qué estamos logrando con nuestro proyecto? ¿Qué queremos lograr, ¿no? Mejorar la seguridad de las comunidades, la seguridad de trabajadores, por ejemplo, la confianza, el bienestar, la salud, etc. Pensar como más en cuestiones, si quieren llamarlo así, ideales, ¿no? Entonces, al pensar en ideales, lo que nosotros estamos haciendo es poniéndonos una meta a seguir, una meta a buscar, que no es el desarrollo de un producto por sí mismo, ¿no?, sino más bien la atención a una problemática, a una situación fundamental. El proyecto específico, el producto, el servicio o la capacitación o los talleres que podamos dar nosotros, pues son instrumentos, pero que nos van a permitir poder desarrollar este tipo de cuestiones. Y el tercero es identificar todos los recursos disponibles, incluso aquellos que parecen nocivos. Entonces, desde el punto de vista de la innovación, todo es un recurso. Tanto lo que funciona como lo que parece no funcionar, lo que está bien como lo que parece estar mal, etcétera, etcétera. Si pensamos en la mayoría de los emprendedores, de los innovadores de nuestros tiempos, la mayoría de ellos son muy jóvenes, ¿cierto? O sea, los inventores
de los libros clásicos y todo eso, pues son hombres barbudos, ya grandes, Thomas Alva Edison, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la fotografía o la imagen de nuestro tiempo ya no es esa. La mayoría de los innovadores, de los que rompen paradigmas, de los que hacen cosas que cambian el mundo, que cambian nuestro mundo, pues son en realidad muy jóvenes, ¿no? O sea, yo no sé si sea bueno o malo, WhatsApp, Facebook, Google, Twitter, etcétera, etcétera. Todos estos pues los hicieron personas muy jóvenes. Pues, pues del creador de Facebook sabemos que incluso, y Bill Gates incluso, no sé, no estoy totalmente seguro, pero no sé si dejaron la escuela, ¿no? Pero me parece que sí. Los creadores de Google también bien jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces aquí me parece que es importante que nosotros como institución reconozcamos este recurso y lo aprovechemos, y que ustedes mismos se vean como recursos, ¿no? Y reconozcan este potencial. Y no esperen hasta que salgan de la carrera para empezar a dar el gran golpe, ¿no? El gran brinco, la gran invención, la gran acción y todo eso, sino hacerlo desde ahora. Y sí es cierto que vivimos en una sociedad que da muy pocos recursos para proyectos sociales. Sí es cierto que vivimos en una sociedad en la que el crédito es muy escaso para los jóvenes, y un montón de cosas negativas, ¿no? Así es. Pero también hay un montón de otros recursos, y que si pensamos en asociaciones, sociedades, en cuestiones solidarias, de convivencia, de colaboración, etcétera, etcétera, pues podemos ir sumando recursos, ¿no? Entonces, en ocasiones, lo único que se necesita y lo más difícil de obtener es una gran idea, una idea innovadora. Por ejemplo, algo como esto, ¿no? Y eso es lo más difícil de tener, y por eso ahorita no me voy a detener tanto en la cuestión de los recursos económicos, sino más bien en esta idea de la innovación, en esta idea del potencial, en esta idea del soñar, de tener ideales y de atreverse, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de encontrar buenas ideas, de irlas generando y de ir trabajando en eso. Entonces, pues bueno, otra de las cosas que estamos empezando a hacer y que queremos hacer, pues es fundar un laboratorio de innovación social. En este laboratorio de innovación social de lo que se trata es de juntar a personas como ustedes, a investigadores, a personas expertas en la cuestión de empresas, en la cuestión de financiamiento, etcétera, etcétera, pues para que empecemos a identificar algunos proyectos importantes y pues empezar a, bueno, más bien dicho, identificarlos y establecer estrategias para su ejecución, ¿no?